Amigos, bienvenidos a este octavo programa de la Mesa Parlamentaria de Mujeres. Las congresistas tienen el uso de la palabra. Y, estimados ciudadanos y ciudadanas, hoy día, que duda cabe, el tema se impone. Tiene que ver con el tratamiento y la reflexión sobre la coyuntura post-emisión del fallo del Tribunal de La Haya. Y para hacerlo hemos invitado a una congresista que francamente es la persona indicada, la congresista Nathalie Condori Yahuira, coordinadora del Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Demanda Peruana ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya por el diferendo marítimo con Chile. Además, miembro titular de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Energía y Minas, de Comercio Exterior y de Turismo. Luego de conversar con ella, vamos a tener también el placer de hablar con un especialista en temas internacionales y específicamente también en términos del tratamiento de los conflictos en el ámbito latinoamericano. Estamos hablando de Farid Cajat, profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y conductor del programa de televisión Perú Mundo de Canal 7. Como vemos, el programa hoy día es interesante, relevante, porque va a permitir conjugar una perspectiva, una dimensión y mirada de género de la problemática con un balance mucho más global, geopolítico, del tema que nos convoca. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Amigas y amigos, conforme a lo anunciado, en esta primera etapa de nuestro programa tenemos para entrevistar a la congresista Nathalie Condori Yahuira, quien ha tenido una participación importante, protagónica en el diseño de la opinión pública y también del trabajo político y social respecto a la coyuntura vinculada a la emisión de la sentencia de la Corte Internacional de La Haya. ¿Cómo está, congresista? Qué gusto, Rosa, felicitarte por este espacio logrado para las mujeres y, cómo no, poder demostrar desde aquí todo el trabajo que desarrollamos en este Parlamento en bienestar del país. Congresista, después del fallo como tal, hay distintas posiciones en el país, ¿no? Hay quienes desde fuentes oficialistas, yo diría súper oficialistas, discúlpeme la ironía, nos dicen que ha sido una victoria absoluta, total. Hay puntos de vista que dicen que ha sido una derrota, ¿no? Que hemos perdido las expectativas generadas históricamente para nuestro país. Y hay gentes que se ponen, digamos, al medio diciendo ni tanto ni tampoco, ¿no es cierto? O sea, más o menos empate. Usted que ha participado directamente en estas circunstancias históricas del país y que además es tacneña, ¿cuál es su balance de lo que ha acontecido en este momento? Sí, primero que nada permíteme esclarecer, este éxito no es éxito de un gobierno, es éxito de todo el país. Y podemos decir éxito en el sentido de que esto ha trascendido a 3 gobiernos. Ahora el presidente Ollanta Humala en este gobierno le ha tocado recibir la lectura de la sentencia, pero no olvidemos que hace 6 años llevamos a una corte internacional porque no teníamos delimitación marítima con Chile. Y lo digo éxito porque ahora sí ya tenemos una delimitación marítima, antes no la teníamos. Por esa razón
es que en especial los tacneños hemos vivido momentos de tensión constantemente con Chile y sobre todo la detención de nuestros pescadores artesanales, ¿no? Eso creo que hay que dejarlo en consideración y no se trata simplemente el hecho de decir posturas oficialistas o posturas contra. Aquí este es un tema de país y así se ha entendido en este Parlamento. Y cuando se trata de un tema de soberanía, como en este caso, y haber logrado ya tener ahora una delimitación marítima con el vecino país del sur, ya prácticamente tenemos ahora sí la posibilidad de tener el orgullo de mostrar, en especial a las nuevas generaciones, el nuevo mapa oficial del país, que estamos a la espera de que se publique prontamente, porque eso tenemos que cimentarlo y hacer renacer el sentido de la patria, el amor a la patria, la identidad nacional, y en base a eso proyectarnos en un trabajo nuevo, en un nuevo reto, que es la nueva visión geoestratégica de nuestro país. Congresista, y sin embargo hay quienes mirando, digamos, micropolíticamente el asunto, dicen que está el problema de los pescadores artesanales de Tacna, está el problema de la dependencia de Tacna respecto de Arica, hay quienes dicen que algunos productos que se producen en Tacna se procesan en Arica y vuelven con mayor precio a Tacna, hay quienes dicen que en realidad hay una dependencia comercial bilateral y que de repente el fallo va a profundizar esa dependencia. El exministro Valdés, por todos conocido, yo no sé si con un criterio más electoral, local, pero está planteando prácticamente que el gobierno, al llevar una sesión de gabinete a Tacna, está haciendo más bien una propuesta simbólica. Concretamente, ¿qué perspectivas de desarrollo regional y específicamente para la condición de las mujeres avisora? Usted mire, el 49.4% de las mujeres de Tacna tienen como ocupación vendedoras, si usted lo sabe bien. Comerciantes. No comerciantes. Y 56% de las mujeres de 15 a 19 años de edad participan en la producción de bienes y servicios y 88% se dedica a labores no agrícolas. Entonces, el comercio entre los dos países es la actividad femenina por antonomasia, ¿no? Así es. ¿Tiene algún efecto el resultado de la Haya en la condición laboral de estas mujeres? ¿La potencia, la limita, la neutraliza? Sí. ¿O la promueve? Ahí tenemos ahora un arduo trabajo que hacer. No con esta sentencia es que las cosas quedan ya como están. Si bien es cierto, tenemos la delimitación en el ámbito marítimo y un tratado en el ámbito terrestre, ya prácticamente con eso hemos definido nuestras fronteras con Chile. Pero sí, todavía se nos viene una ardua tarea de difusión, porque ya llegó la sentencia oficial y que esta, estoy segura en Cancillería debe ser traducida, pero corresponde ahora a los especialistas, es decir, a los juristas, a los especialistas en la materia, inclusive incluido el Ministerio de la Producción, para difundir a todo el Perú, pero en especial en Tacna, los efectos de la sentencia. Es necesario, porque si no, vamos a dejar el camino abierto a todo tipo de especulaciones y eso sí sería muy peligroso. ¿Cómo perciben las tacneñas el fallo, congresista? Estas que han luchado pues simbólicamente desde la guerra con Chile y que reafirman su nacionalidad cada año en una marcha de la bandera. O sea, ¿cómo lo percibe usted? ¿Qué sentimiento hay en Tacna? Por lo menos en algunos sectores, supongo que no será homogéneo, ¿no? Pero en los sectores principales, en las comerciantes, ¿qué percepción hay del resultado del fallo? Tacna una vez ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Una vez más ha demostrado que puede dar mucho al país, porque no olvidemos que desde Tacna se impulsó precisamente este pedido de recurrir a una corte internacional y ahora con la lectura de la sentencia ha demostrado nuevamente comportarse a la altura de las circunstancias ante una sentencia que, si bien es cierto, no ha cubierto las expectativas que los tacneños hubiéramos querido. Y no sabes cuán grande es el dolor que se siente al no haber logrado, por ejemplo, que sea el punto Concordia donde se inicie la delimitación marítima. Es un dolor que lo llevamos, pero sabemos que para el Perú se ha ganado mucho.
y el mapa del país ahora es positivo. Y lo que sí, como tú bien has mencionado, la mujer tacneña tiene un rol vital en todos los campos, agrícola, de comercio, inclusive en el ámbito de la construcción. Tenemos el primer gremio de construcción civil de mujeres. Interesante, fue formado en Tacna. Construcción civil femenina. Femenino, y esto está reconocido ante la CGTP. Por ejemplo, por eso la actividad y el papel preponderante de la mujer tacneña es valioso. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora tenemos una realidad donde se ha mostrado una dependencia económica del turista chileno. Y lo que estamos trabajando en hacer, en plantearle alternativas para de una u otra forma no tener esta dependencia económica. Es importante. Sin embargo, nos conviene, ¿no?, que vengan los turistas de Chile, porque hay una dinámica económica, ¿no? Sí. En Tacna se siente lo siguiente: bienvenido sea el turista, de Chile, de Bolivia, de cualquier país. Bienvenido sea, le abre las puertas de su casa, lo sienta y come con él. Pero eso sí, mis fronteras son mis fronteras. Lo tenemos muy claro esto. Entonces, ahí y también sí, el triángulo territorial son nuestras fronteras, congresistas. El triángulo terrestre es nuestro. Los tacneños lo sabemos mejor que nadie. Ahí no hay punto de discusión. Y lo que sí es, ahora, con esta nueva mirada al sur y con esta sentencia, es necesario relanzar Tacna, trabajar en Tacna con una visión geoestratégica, pero que va a tener en el futuro el impacto a nivel de la macro sur y del país. ¿Qué necesitamos? Si bien es cierto, el presidente se está comprometiendo con la ejecución de importantes obras de envergadura para nuestra región, estas tienen que ir de la mano, por ejemplo, con lo que ahora sí vamos a trabajar intensamente, una verdadera zona franca para Tacna. Eso sí le va a dar vida a esta carretera binacional como es la Tacna-Colpa-La Paz. Necesitamos estas herramientas y vamos a necesitar el apoyo del Congreso de la República, de todos los ministros, para que se involucren en estas nuevas propuestas que finalmente redundarán en la nueva visión geopolítica del país. Congresista, se comenta en ambientes políticos de que restablecida la paz como quieren sectores trascendentes, sobre todo los empresariales, que tienen bastante inversión chilena en el Perú, que quieren pasar la página y ya, aparentemente, su ilusión es que todo esté rápidamente resuelto. Dicen pues que, por ejemplo, la inversión en asuntos, el presupuesto para asuntos bélicos se debería reorientar a presupuesto para derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué escenario de esos derechos económicos, sociales y culturales considera principal, primordial en Tacna? Nuestra educación. La educación básica regular. Educación desde inicial, primaria y secundaria debe tener otro enfoque. Un enfoque que cimiente lo que es la identidad nacional. Necesitamos hacerlo esto porque en Tacna, si bien es cierto, tenemos a los tacneños propios de nacimiento, pero también tenemos mucha población migrante, especialmente desde Puno, ¿no? La población aymara, que marca de una u otra manera la idiosincrasia propia de la región, pero también tenemos mucho migrante extranjero, especialmente el chileno, que está viniendo y se queda en Tacna, forma familias en Tacna. Por eso necesitamos cimentar, fortalecer la educación, especialmente en Tacna. Claro, cuando alguna vez yo trabajaba en el Ministerio de Educación y se hablaba pues de que las características de las zonas de frontera tienen peculiaridades para reforzar no chauvinismo, pero sí identidad nacional, sentido de pertenencia, pero también una dinámica real, pues, congresista, porque, por ejemplo, hay algunas zonas de frontera en que uno cruza la frontera y es el paraíso, y uno mira la frontera nuestra y, francamente, es el infierno. Entonces, se necesita tener un nivel de competitividad real en condiciones, por ejemplo, viales, de salud, etcétera, en los dos países, ¿no?, para evitar ese rol de capitis diminutio que hay en algunas fronteras. No digo necesariamente que en Tacna, pero en otras fronteras. Sí, lo que ha sucedido ahora con esta sentencia de La Haya ha permitido que los medios de comunicación a nivel nacional y todo el Poder Ejecutivo en su conjunto y toda la clase política ponga su mirada en Tacna y vea una realidad muy diferente a la que se estigmatizaba Tacna como una ciudad del contrabando, por ejemplo, que no es así.
porque lamentablemente no tenemos mucha afluencia del turista nacional y eso sí tenemos que generarlo. Pero sí es necesario ahora, por ejemplo, y yo agradecería, por ejemplo, una sesión descentralizada con la Mesa de Mujeres Parlamentarias en Tacna, acercar más a esta realidad, pero no solamente quedarnos en Tacna. Lo de Tacna permite descentralizar nuestra acción hacia todas las fronteras que estoy segura que están mucho más descuidadas que la de Tacna. La de Tacna, felizmente, tenemos ahora un moderno puesto de control fronterizo en Santa Rosa, que va a la par con el que tiene Chile, y próximamente ya habrá un control integrado, pero en las otras fronteras no sucede lo mismo y tenemos que ponernos a trabajar, y creo que nuevamente Tacna le vuelve a dar la oportunidad a todo el país de decir, mira lo que está sucediendo en las fronteras del país. Gracias, congresista. Continuaremos seguramente hablando más de estos problemas, de el reto que significa para el proyecto nacional la presencia del país en desarrollo en las zonas de frontera. Gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias. Y volvemos, estimados amigos, con la entrevista al estudioso de temas internacionales, el señor Cajat, profesor de la Universidad Católica, para seguir tratando estos temas, como por ejemplo la reunión del 2+2, que está haciendo en este momento que hacemos la grabación, y las perspectivas que se pueden abrir en el escenario político a partir de ello. Amigos y amigas, retomamos el programa Las Congresistas en el Uso de la Palabra. Y en esta segunda parte hemos invitado a una persona ya caracterizada por su tratamiento de asuntos que tienen que ver con la problemática internacional. Estamos hablando del profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica, el señor Farid Cajat, que nos ha honrado en visitarnos y opinar en nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Cajat, como le preguntamos a la congresista Natalie Condori, hay distintas percepciones de los resultados del fallo de la Haya, ¿no? Por ejemplo, yo citándole un artículo del señor Augusto Álvarez Rodríguez, es curioso cómo las percepciones internas de Chile y del Perú son totalmente diferentes, ¿no? Álvarez Rodríguez cita que de acuerdo a la encuestadora Datum, 55.5% en el Perú, de los peruanos, cree que Perú ganó, 19% que venció Chile y 18% que ganamos los dos países. En cambio en Chile, Novomerc dice que la percepción en Chile es que nuestros vecinos piensan que el 58.5% de ellos que Perú ganó, 13.7% ve a Chile como ganador y 17.7% señala que ganamos ambos. En buen romance, los chilenos se sienten más perdedores y los peruanos más ganadores, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Discúlpeme, yo sé que la realidad no es metafísica, ¿no? Pero desde una mirada más o menos profunda, ¿cree usted que hemos dado un paso histórico en el resultado de la Corte de la Haya? Es obvio que nuestras expectativas absolutas no quedaron satisfechas, ¿no? Pero es obvio también que los chilenos han quedado más insatisfechos que nosotros. ¿Cuál es su punto de vista sobre este ámbito de percepciones y el balance en general del resultado del fallo de la Haya? Sí, bueno, yo diría que el balance depende de con qué se contrasta el fallo. Si se contrasta con las aspiraciones máximas de la posición peruana, obviamente no hemos obtenido todo lo que se pedía a la Corte. Pero ahí habría que añadir dos cosas. Primero, que si uno contrasta el fallo de la Corte con todos los fallos anteriores de la Corte en materia limítrofe,
la Corte jamás ha concedido en materia de límite marítimo, cuando menos, a una de las partes todo lo que pide. Entonces no era realista esperar que la demanda máxima de Perú fuera atendida, digamos, como tal. Pero en segundo lugar, yo creo que hay que contrastar el fallo no con las aspiraciones máximas de una u otra de las partes, sino con el estado de cosas anterior al fallo. Y el hecho concreto, al margen de lo que cualquiera opine, es que Chile controlaba hasta el 27 de enero 21.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo que a partir del 27 de enero van a ser zona económica exclusiva del Perú. Y si bien el triángulo externo, un área de 28.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, nunca debió estar en controversia, el hecho es que lo estaba y que ningún país del mundo le reconocía ese espacio marítimo a Perú como zona económica exclusiva. A partir del 27 de enero ningún país va a poder negar que es zona económica exclusiva peruana. Entonces, en base a cualquier criterio objetivo, creo que tenemos 51.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo con lo que no contábamos y que nadie nos reconocía antes del 27 de enero. Es cierto que se puede decir que hay sectores que no obtuvieron lo que esperaban, como los pescadores artesanales de Tacna, pero la respuesta ahí no es decir perdimos, sino decir, bueno, ¿cómo hacemos para compensar a los pescadores artesanales por lo que no pudieron obtener y que legítimamente, creemos nosotros, aspiraban a tener? Y ahí el tema es cómo facilitar que sean ellos quienes pesquen en el nuevo espacio marítimo adquirido antes que la pesca industrial. Su respuesta, como siempre, tan profunda me remonta al tema ya del desarrollo del sur, ¿no? Porque creo que no podemos tener, que duda cabe, una mirada micropolítica que vea solo Tacna, ¿no? Sino creo que hay que ver Tacna, Moquegua, Hilo y la relación trinacional, además con Bolivia, y por la vía de la conectividad Hilo, Bolivia, Brasil, el desarrollo del sur en general, ¿no es cierto? Y en ese escenario, señor Cajat, ¿qué piensa usted que deberíamos hacer como país? Porque además, mire, hoy día está haciéndose la reunión del 2+2, que no tiene, dicen, por los entendidos, el embajador Rodríguez Cuadros, por ejemplo, no tiene directa vinculación con el fallo de la Haya, sino tiene que ver con una práctica previa de relación entre los estados para una adecuada relación de defensa nacional o para una práctica política de concordar una mejor relación entre países, pero aparentemente en Chile han planteado como precondición de ejecución del fallo de la Haya el problema del otro triángulo, ya no del marítimo, sino del terrestre, que en el propio fallo dice taxativamente que no era materia de sometida a la jurisdicción. ¿Qué le suscitan estas circunstancias, no? Pues los temas de desarrollo no son mi área de investigación, pero digamos, por un lado, en el caso de Hilo ya hay, digamos, en distintas áreas del sur hay la idea de un polo de desarrollo petroquímico, ¿no? Basado en el uso industrial del gas de camisea. En el caso de Hilo está este acuerdo con Bolivia para que Bolivia utilice el puerto de Hilo sin soberanía boliviana, obviamente, pero con plenas libertades y en alguna medida reemplace, habría que decirlo, el puerto de Tacna. Pero en temas como la situación el puerto de Arica, perdón, en temas como la situación de Tacna, pues antes que pensar incluso en cómo compensar a los pescadores artesanales que no han dejado de pescar en las áreas en las que han pescado ancestralmente, siempre, ¿no? Pero que no han obtenido lo que se pensaba podían obtener, habría que pensar en cosas como que Sama tenga los servicios públicos más elementales como agua y desagüe, ¿no? En cuanto al tema específico del fallo y cómo implementarlo, la implementación jurídicamente hablando es muy simple, porque solo se trata de establecer las coordenadas de algunos puntos señalados en un mapa por la propia Corte en su fallo. Y es un asunto breve, ¿no? Si hay voluntad política. Exacto, ¿no? Esa es la clave, si hay voluntad política. Entonces, en el momento de realizarse esta entrevista no conocemos todavía, digamos, los resultados de la reunión 2+2, pero hay un trascendido, algo preocupante del diario La Tercera, según el cual Chile querría crear 3 comisiones para ver los temas de implementación del fallo. Una, la comisión técnica, y el problema con una comisión binacional es que siempre una de las partes tiene poder de veto cuando se constituye de esa manera. Podría hacerse de manera, digamos, unilateral la medición
y si las mediciones coinciden, esa sería... Y si vetan, no hay solución. Si se crea una comisión hay el riesgo de veto, ¿no? Claro. Y efectivamente ahí no habría solución. Pero el otro tema es que quieren crear una comisión para fomentar medidas de confianza mutua, cosa que ya veníamos haciendo antes del fallo y que no tendría por qué estar condicionado la implementación del fallo a que esas medidas se den. Se puede hacer en paralelo. Y además una comisión para ver los cambios legislativos que a nivel interno habría que hacer. Y la pregunta es, digamos, eso ni siquiera es viable porque incluso si los ejecutivos se pusieran de acuerdo en cambios legislativos, cosa que es discutible que un país tenga derecho a opinar sobre las leyes que deben darse en el fuero de otro país, pero incluso si los ejecutivos se pusieran de acuerdo, ahí no están representados los congresos, y son los congresos los que tienen que aprobar las normas legales. Entonces, eso es un tema ya de soberanía, señor. Claro, Cajal, eso no tiene sentido alguno. Yo sí creo que todos los temas deberían estar en la mesa, pero separando la paja del grano. La implementación del fallo solo requiere fijar coordenadas. Simultáneamente, sin que la implementación del fallo esté condicionado a avances en estos temas, discutamos todos los temas que Chile quiera discutir. Pero la implementación del fallo, repito, no debería estar condicionado a avances en otros temas. Porque además, señor Cajal, hay temas más de fondo ya de relación entre Perú y Chile, ¿no? La inversión chilena en el Perú, la inversión peruana en Chile, que son temas de fondo, pues. O sea, si uno recorre el norte del país, casi todas las grandes tiendas son inversión chilena. De hecho, hay todo un vínculo bilateral entre los países. Entonces, yo creo que hacer un gran problema interno por un área que además ya se exploró sobre la base de una instalación, creo, de un algo así como un puesto de vigilancia en la zona, y que después los chilenos lo sacaron y entonces ya ese tema aparecía como tema finito. ¿No le parece, oiga, yo que soy política y que a veces tengo la obligación de pensar qué intereses pueden estar detrás de ello? Plantear el tema del triángulo terrestre no será una argucia de sectores de la clase política chilena para calmar, digamos, a esa vertiente de opinión pública que se siente que ha perdido, y plantear la gran progresividad de ejecución del fallo. ¿No será también una manera de actuación política del actual presidente para trasladar el tema a la presidenta Bachelet para que ella y no el actual presidente asuma la ejecución del fallo? Yo creo que sí. Digamos, para ponerlo claramente, lo que dijo el presidente Piñera en su discurso inicial de respuesta al fallo no se ajusta a la verdad, para ponerlo en términos diplomáticos. Cuando dijo que la Corte le había dado la razón a Chile en el tema del punto de inicio de la frontera terrestre, eso es falso, simple y llanamente falso. Los televidentes pueden leer el punto 175 del fallo, que son 5 líneas y que lo dice claramente. El tema del punto de inicio de la frontera terrestre no era materia de jurisdicción o de competencia de la Corte, por ende la Corte no se ha pronunciado en torno al tema. La Corte, sin embargo, digamos, constata que las partes se han puesto de acuerdo a través de un tratado de 1929 en que el punto de inicio de la frontera terrestre es un punto en la orilla del mar llamado Concordia, nombre que Chile prefiere no usar por razones obvias. Y lo dice varias veces, además, lo dice varias veces, ¿no? Y cita el artículo 2 del tratado. Y por último, la Corte dice explícitamente que el punto de inicio de la frontera terrestre podría no coincidir con el punto de inicio de la frontera marítima. Entonces, interpretar eso como digamos, una decisión de la Corte que le da la razón a Chile en la materia, no cabe dentro de lo humanamente posible. ¿Por qué alguien dice algo que claramente no es cierto? Porque quiere usarlo como muy probablemente maniobra dilatoria. Para dos fines probables. Uno, digamos, postergar la implementación del fallo hasta el nuevo gobierno para que sea este el que asuma el costo político de esa implementación. Y probablemente, y lo dijo el presidente Piñera en su discurso inicial, Chile no quiere tener dos frentes abiertos en materia limítrofe, uno con Colombia y uno con Perú. Entonces querrían usar eso como arma de negociación. Y otro con Bolivia, señor. Perdón, con Bolivia. Uno con Perú y uno con Bolivia, sí. Entonces querrían utilizar esto como arma de negociación para eventualmente obtener de Perú un documento escrito donde conste que ya no hay demanda pendiente en materia limítrofe por parte del Perú. Sin embargo, al crear expectativas sobre el triángulo terrestre se están poniendo en una situación difícil a sí mismos, porque si luego aceptan lo obvio,
que ese triángulo no es chileno, o se va a arbitraje y pierde Chile, va a tener un costo haber levantado el tema de esa manera. Claro. El tratadista Tony Zapata Antonio ha escrito que hay un sentimiento chileno de percibir a los peruanos como que queremos entrar a su territorio, ¿no? Entonces que ellos quisieran tener una suerte de reconocimiento notarial casi de que Perú ya no tiene ninguna ambición territorial. Esto es ya un derrotero histórico de percepciones, ¿no? ¿Cómo trabajar una mejor relación, ya no pues en el ámbito de la diplomacia, de los políticos, sino en el ámbito cultural de los pueblos, señor Cajat, ¿no? Sí, estos estereotipos recíprocos se forjan en el periodo que media entre el final de la Guerra del Pacífico y el Tratado del 29, ¿no? En donde en Perú surgen dos estereotipos sobre Chile, no totalmente falsos dada la experiencia reciente en ese momento: país expansionista, aunque también habría que agregar que no se ha expandido por la fuerza en los 130 años siguientes, y país que no cumple con lo pactado, porque nunca se realizó el referéndum en Tacna y Arica programado según el Tratado de Ancón, y las servidumbres en favor de Perú que contemplaba el Tratado de Lima de 1929 no se cumplen sino hasta 1999. En Chile, a su vez, hay el estereotipo de que el Perú es un país irredentista. Lo que irredentista significa es un país que no se va a conformar con ninguna victoria parcial mientras no recupere los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico. Y es importante trabajar para tratar de disipar esos estereotipos. Habría que decir, en honor a la verdad, que la relación fue buena durante una época larga, entre 1929 y 1975, 73 diría, con el golpe de Pinochet empieza a cambiar eso. Pero pregúntense los televidentes, si la relación era tan mala, ¿por qué Chile terminó siendo garante del protocolo de Río de Janeiro entre Perú y Ecuador? Porque la relación era buena en ese momento, ¿no? Y por último, ¿por qué Chile, Perú y Ecuador tienen una iniciativa conjunta en la tesis de las 200 millas? Claro. Gracias, señor Cajat. Lamentablemente, pues nuestros tiempos son breves, pero creo que usted, amigo lector, le ha permitido el programa tener una visión un poco más cercana, pero también especializada, de la problemática que hemos tratado. Nos vemos en nuestro siguiente programa.